안녕하세요, 여러분. 오늘은 우리 수업을 시작하겠습니다. 그래서 오늘은 한국어 문법을 공부합시다. 많이 보기 있어요. 잘 듣고, vamos a comenzar con nuestra práctica, como había dicho, con nuestra clase de coreano, pero que es gramática. Ejemplos. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es la pregunta en pasado, porque es lo que hemos visto, ¿no? Gramática en pasado. Vamos a traducir esto de acá y esto de acá. Vamos a leer, darle una leída primero y después vamos a ver las palabras que no sabemos y explicar qué trata. Leemos. 어제 뭐 했습니까? 사무실에서 일을 했습니다. 사무실에서 일을 했습니다. Bueno, en este caso no sabemos qué significa oye. Oye significa ayer. Ayer. ¿Ya? 뭐 significa qué. Y 했으니까 viene del verbo 하다, que significa hacer. Y como ya está conjugado y hemos practicado, entonces, ¿qué significa? Ayer, ¿qué hiciste? ¿No? Pero suena algo raro. En castellano decimos ¿qué hiciste ayer? ¿No? Ayer, ¿qué hiciste? Muy bien. ¿Qué hiciste ayer? Eso sería en castellano o en español. Pero en coreano es así, pues primero ayer, ¿qué? Y después el verbo. O sea, para formar una pregunta, primero es ayer, hoy, mañana, más el qué y después el verbo, ¿no? Depende, que puede ser en presente, en pasado o futuro. Continuando. Pero en este caso, oye, ¿te acuerdas que tenemos dos partículas, el le y el eso? Anteriormente ya hemos visto que el le se usa para direcciones y para tiempo y para objetos, me parece. Sí, para posiciones. Sí, 밖에 있습니다. 밑에, sí, muy bien. Y eso se usa solamente para decir que estamos adentro, ¿no? En ese lugar. Como se dice in, ¿no? Le haya puesto in at. En este caso, oye es ayer, es un tiempo, ¿no? Pero en este caso el de no se va a usar, porque dirías el ayer, ¿no? Y no se escucha bien. En este caso, imagínate que estuviéramos diciendo kumyoil. ¿Se recuerdan de qué significa kumyoil? Ya hemos visto que significa viernes. En este caso decimos el viernes, no kumyoire, el viernes. El domingo, usaríamos el e, ¿no? Normal. El fin de semana, ¿no? Chinanchue, decimos el domingo, toyoire. Si hemos visto esa parte, me recuerdo, en algunas diapositivas. Entonces está bien el uso de este. Pero oye, el ayer, el mañana, el hoy, no está bien usado. El e se elimina y solamente se usa el hoy. Esto es la palabra. Vamos a ver ejemplos. Entonces, continuando. ¿Qué dice samushil? Samushil es oficina. Eso ya es la partícula que estamos hablando antes. Il es tarea o trabajo, ¿ya? Pero está el verbo 했습니다, o sea que viene del verbo hacer, hada. Y acá dice il es tarea, más hada es hacer tarea. O también trabajo, ¿no? Hacer trabajo. Y en este caso no vamos a decir hacer trabajo. Entonces ya significa trabajar. Trabajar. ¿Y por qué está el ul? Porque como esto significa trabajo o tarea, el verbo, ¿te acuerdas que el ul y el ul se usa cuando se realiza una acción a algo? En este caso, ¿la acción cuál es? La acción es hacer, ¿no? ¿Y quién recibe la acción? Es el trabajo o la tarea. Entonces se va a tener que usar sí o sí el ul o el ul, dependiendo.
Ya se recuerdan de esa gramática que hemos visto, así que no lo voy a volver a repetir. Pero en este caso se puede omitir o se utiliza cualquiera de las dos formas. Si quieren lo omiten o si no lo utilizan. Es opcional. Entonces, ¿qué significa? Hacer trabajo en la oficina. En esto decimos porque él estuvo en la oficina dentro, ¿no? Haciendo que el trabajo. En este caso, entonces eso se transformaría en trabajo, trabajar, ¿no? O trabajé. Trabajé en la oficina. Entonces, ¿qué dice aquí? Oye, mujer sunica, ¿qué hiciste ayer? ¿Y qué te responde? 사무실에서 일을 했습니다. Trabajé en la oficina. Perdón. Continuando. Entonces, si no hay dudas en esto anterior, entonces esto de aquí va a ser un poco más fácil. Un poco fácil. Garraspera en la mañana, Dios. Bueno, continuando aquí, otra ya sabemos que significa ayer. Pero este nat. ¿Nat qué significa? Significa día. Y tenemos la partícula de tiempo que hemos hablado, ¿no? La E. El día. De ayer. No. El día de ayer no. En la mañana de ayer. No. En la mañana de ayer. Sí que está un poco confuso, ¿no? Mo es que y jesúnica es hacer, ¿no? O hiciste en este caso. ¿Qué hiciste la mañana de ayer? Déjeme traducirla bien. 어제 아침에 뭐 했습니까? ¿Qué hiciste ayer en la mañana? Esa es la traducción. Así, ayer en mañana, mañana. Ayer en mañana, ¿qué hiciste? Así se traduce en coreano, ¿no? Pero en español se traduciría, ¿qué hiciste ayer en la mañana o por la mañana? ¿Qué hiciste ayer por la mañana o qué hiciste ayer en la mañana? ¿Y qué te responde? 방에서 편지를 썼습니다. 썼습니다 dice, ¿no? ¿De qué verbo viene? ¿Se recuerdan? Viene del verbo 쓰다. ¿Y qué significa 쓰다? No de sudar. Significa escribir. Y está en pasado. En este caso, entonces, ¿cómo se lee? Escribí una carta en mi cuarto. Nosotros podemos omitir el 저는, ¿recuerdan? Que significa yo, ¿no? Yo. Se puede omitir el pronombre personal, no importa. Porque tal que se refiere a ti, pues. 방에서 편지를 썼습니다. Escribí en mi cuarto. Bueno, entendido. Siguiente. En este caso nosotros vamos a ver ahora un vocabulario nuevo, mira. 지난. ¿Qué significa 지난? 지난 es pasado. Apunten ahí. Pasado. 주 es semana. ¿Ya? 금요일. ¿Qué era 금요일? 금요일 es el día viernes. 금요일에 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Recuerden así. Viernes. Entonces está la partícula E, que en este caso es de tiempo, y sería el viernes de la semana pasada. Entonces, el viernes de la semana pasada, así se lee, el viernes de la semana pasada, ¿qué hiciste? O si no, ¿qué hiciste el viernes de la semana pasada? Por eso es un conflicto para hacer una construcción de una pregunta, ¿no? Porque tenemos que hablar al revés. Primero pensar así, ¿no? Pasada semana, viernes. La semana pasada, el viernes, ¿qué hiciste? Así, ¿no? ¿Qué hiciste el viernes de la semana pasada? Entonces, ¿qué nos dice aquí Bob Esponja? 거실, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué está haciendo Bob Esponja? Está viendo televisión.
잠깐만요. En este caso, entonces nosotros tenemos un momentico. Ya continuando, entonces aquí tenemos un vocabulario, ¿no? 거실. 거실 es sala. ¿Cómo decimos? Entonces, ¿qué respondemos aquí? 지난주 금요일에 뭐 했습니까? ¿Qué hiciste el viernes de la semana pasada? ¿Y Bob Esponja? ¿Qué estaba haciendo? Mirando televisión en la sala. Está mirando televisión en la sala, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribiría en coreano esto? Hay que pensar como coreano, ¿no? Primero, el verbo, ¿no? Mirar televisión en sala. Así mira. Mirar TV, hay que poner ya, en sala. Entonces aquí esto tiene que estar al final, tiene que estar acá, acá y acá. O sea, sala primero aquí, ¿no? 거실. En es el eso, ¿no? Porque está en la sala. TV, como TV, pones sino TV. ¿Y qué partícula va? El, ¿no? TV o TVul. ¿Cuál de las dos va? Y mirar, ¿cómo se dice? Poda. El verbo poda, ¿no? Entonces, esto de aquí hay que convertirlo en pasado. Y esa sería la respuesta, ¿no? A ver, piensen un momentito. Por mientras que yo... A ver, escríbanlo ahí. ¿Cómo podría ser la respuesta? Conviertan este verbo en pasado y díganme cuál usan. ¿El rul o el ul? ¿Cuál de las dos? Le voy a dar un minuto. 잠깐만요. Bueno, volviendo aquí, entonces, ¿cuál era la respuesta? Recuerden. Primero que va, la sala, ¿no? 거실에서, ¿no? 거실에서. Después televisión, ¿cómo se escribía? Lo hemos visto anteriormente, ¿no? Televisión. ¿Y cuál va? ¿El rul o el ul? El ul, ¿no? ¿Por qué? Porque con consonante se escribe el ul. Si no hubiera consonante, solamente solamente la vocal, entonces escribiría el rul, ¿no? Pero no es así. televisión. ¿Qué está? El verbo 보다, ¿no? Pero en este caso es 보았습니다. Muy bien. 잘했어요. 보았습니다. 거실에서 텔레비전을 보았습니다. Vi televisión en la sala. Muy bien. 박수. Excelente. Siguiente. 그쪽에 뭐 했습니까? 도서질. Aquí tenemos una palabra nueva, ¿no? 도서질 y 그쪽에. A ver, traten de hacerlo ustedes. Les voy a dar un momentito. ¡Tararán! Ya regresé. A ver. Tenemos aquí, ¿no? 도서실. Lo he arreglado porque está mal escrito. 도서실 es biblioteca. Y 그저께 es antes de ayer. Recuerda, antes de ayer. ¿Ya? Muo es que hiciste, ¿no? ¿Qué hiciste antes de ayer? Entonces, ¿qué está haciendo el joven? Leyendo un libro. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿En dónde? En la biblioteca. Entonces, acá debe decir biblioteca. Biblioteca en libro leí. Leí, entonces, ¿cómo se lo traducen los coreanos? Nosotros en coreano debemos escribirlo así, ¿no? Biblioteca en más libro leí, ¿no? Pero, y ellos en su mente, no sé. Nosotros lo traducimos así, ¿no? Leí libro en biblioteca. Así es como dicen nosotros, ¿no? Por eso digo que ellos hablan de un modo al revés. Entonces, en este caso,
Biblioteca, ¿cómo se dice? 도서실, ¿no? 도서실. ¿Y cómo se dice en? Porque estabas dentro de la biblioteca, ¿no? 도서실에서 libro, ¿cómo se dice? 책, ¿no? 책을 leer, ¿cómo se dice? 읽다, ¿no? ¿cómo se pone el pasado? 읽었습니다, ¿no? 읽었습니다, 습니다. En este caso, entonces, ¿por qué el ul? Porque leer es la acción y quien recibe la acción es el libro. Leer libro, ¿no? ¿Y por qué ul? Porque se termina en consonante. 책을 읽었습니다. Leí libro en la biblioteca. Muy bien. Siguiente. 지난주 금요일에 뭐 했습니까? 지난 ya sabemos qué significa, ¿no? Pasado. Y tu significa semana. 금요일, ¿se recuerdan qué significa? Viernes. Y significa el. Viernes de la semana pasada. ¿Qué hiciste? ¿Y qué dice acá? Pehuachon. Pehuachon es tienda por departamentos. ¿Y qué ella está haciendo? Comprando una mochila, ¿no? Es lo que veo yo. Entonces, como decimos, tienda, mochila, compra. Es lo que queremos decir, ¿no? Así tenemos en tienda, en mochila, compra. Así es como se va a decir en coreano, ¿no? Pero en castellano decimos compra mochila en la tienda. Yo compro mochila en la tienda, así. Pero aquí el pronombre personal se elimina, pues. Por eso en este caso, como decimos, 백, 화, 점, eso, en, 백화점에서, dice, ¿no? 백화점에서, ya tenemos en tienda, ¿no? En la tienda. ¿Cómo dice? Mochila, 가방, ¿no? Ya hemos visto la palabra, 가방. Después, ¿qué partícula va? ¿El o el ul? Va el ul, ¿no? Muy bien. 가방을. ¿Cómo se dice comprar? 사다. Es el verbo comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería compré? 샀습니다. Recuerden, pues, la conjugación, ¿no? Sa ya tiene, es el at que se le agrega, ¿no? Pero como ya tiene a, entonces se le agrega solamente esto de acá. 샀습니다. Entonces, ¿cómo se dice? 백화점에서 가방을 샀습니다. Compré mochila en la tienda por departamentos. 찾았다. Y más práctica. Tenemos más todavía aquí. Una pregunta más y después otras respuestas. Bueno, vamos a verlas ya todas. Hay que acabar este video ya. 오늘 아침에 뭐 했습니까? 오늘 que significa hoy, ¿no? 아침 es mañana. Es en la mañana. Hoy en la mañana, ¿no? 뭐 es que. 했습니까? Hiciste. En este caso, ¿qué sería? En este caso, ¿cómo se traduciría? Hoy, mañana, en la mañana de hoy. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy en la mañana, no? ¿Y qué responde? 화장실, lavarse los dientes. ¿Cómo se dice lavarse los dientes? Dientes es i. 를, 닦다. 이를 닦다. Eso es lavarse los dientes o cepillarse los dientes. ¿Ya? Cepillarse los dientes. Mejor. Entonces, como decimos baño en más verbo, ¿no? Más dientes más el verbo. Así tiene que ser, ¿no? Más dientes, cepillarse. Baño en dientes, cepillarse. Cepillarse dientes en baño. Entonces, ¿cómo decimos eso en coreano? Baño, ¿cómo se dice? 화장실, ¿no? 화장실에서
Entonces ponemos aquí 일을 닦다, ¿no? 일을. ¿Cómo ponemos 닦다 en pasado? ¿En qué es a, ¿no? Entonces le agregamos así, ¿no? 닦았습니다. 닦았습니다. 화장실에서 일을 닦았습니다. Muy bien. Esa sería la respuesta, ¿no? 화장실에서 일을 닦았습니다. Primero el lugar, más el sustantivo, más el verbo. Así es como se pueden formar oraciones, ¿no? Oraciones. Lugar más la preposición, ¿no? La partícula, que puede ser de tiempo o si no el otro. Más el sujeto más el verbo. Aquí nuevamente ya. Lugar más el o el eso, que son las partículas, más el más el sustantivo, más el verbo para poder formar oraciones en coreano. Esas son las simples, porque después hay más grandes todavía. Entonces continuamos. 지난 금요일에 뭐 했습니까? Mucho 금요일, ¿no? En vez de usar otro día. Aquí vamos a usar, mira, el pasado, pero usando dos palabras juntas. Vamos a dividirlas, ¿no? En este caso, primero antes de entrar a esto, vamos a ver un ejercicio de acá. ¿Ya? A ver, leemos. Aquí que dice 어제 책을 읽었습니다. 그리고 음악을 들었습니다. Bueno, entonces, ¿qué significa? 어제 es ayer, 책 es libro, partícula. 읽었습니다 es leí libro ayer. Ayer leí un libro, ¿no? 그리고 significa y. 음악 es música. 들었습니다 viene del verbo 듣다, que es un irregular, que siempre se va a cambiar a esta R, siempre. ¿Ya? 듣습니다. En este caso, para hacer la conjugación, no que es en pasado. 들었습니다. ¿Ya? Entonces, acá dice, leí un libro ayer, escuché música y escuché música. Tenemos dos oraciones separadas en pasado. ¿Cómo hacemos para juntarlos en una sola oración y decir que es en pasado? Fácil. Primero usamos 어제 책을 읽고, en vez de usar 그리고, que es una unión de oraciones, vamos a cortar el rigu y le vamos a poner el gu nada más en el verbo. Por ejemplo, hada, el verbo hacer, ¿no? En vez de decir 합니다, que es el verbo en presente, y queremos unir con otro verbo, eso podemos usarlo así. 하고, 사다, 사고. Dormir es 자다, 자고. ¿Me entendieron? Así. Entonces, 어제 es ayer, 책을 es libro, 읽고 es leer libro ayer, leí libro ayer, y el gu es y, música, escuché. Pero aquí, en esta oración, en la parte final, como en el otro video anterior, había dicho, el último verbo va a estar en pasado. Y esto de aquí es solamente una abreviación que hemos hecho, ¿no? Del verbo para unirlo con el i. Voy a dejar, a ver, no sé si me dejo entender. O sea, puedes usar verbos en cantidad. O sea, aquí puedes decir, ayer me lavé y... No, ayer hice mis tareas y comí. Pero este verbo comí va a estar todo completo ya. O sea, va a estar en pasado. Para que haga tu oración en pasado, pues.
O sea, el último verbo, si tu oración está en pasado, está en presente o está en futuro, este último verbo de tu oración va a indicar si tu oración está todo en pasado o está en presente o está en futuro. ¿Ya? Nuevamente, para dejarme entender. Si tu oración quieres hacer entender que está en pasado, en presente o futuro, el último verbo de tu oración va a tener que mostrarse en pasado o en presente o en futuro, y así toda la oración se convertirá bien en presente o en pasado o en futuro. Bueno, creo que con esto ya es entendible. Si no, me ponen en comentarios para hacer más ejemplos sobre esto. En este caso podemos decir, ¿no? Aquí mira, escuché música y leí libro ayer. Escuché música y leí libro ayer. ¿Entienden? Eso es la traducción. Ayer leí libro y escuché música. Si pongo, por ejemplo, aquí 음악 듣습니다, ¿no? 듣습니다. Está en presente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice ahí? Escucho música y leo libro, eliminando eso, ¿no? 책을 읽고 음악을 듣습니다. Esta parte de aquí, al final lo convierte en presente mi oración. Y esta parte de acá lo convierte en pasado mi oración. Hasta este verbo también lo convierte, ¿entiendes? No es necesidad que yo tenga que poner 읽었습니다. Si no, tendría que hacer la unificación con kuriku. Pero no estamos haciendo aquí, estamos uniendo esto para eliminarlo de acá. Bueno. Volvemos a nuestro ejercicio anterior. Aquí tenemos 지난 금요일에 뭐 했습니까, ¿no? Pasado viernes, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste el viernes pasado? ¿De la semana pasada? No, el viernes pasado. El pasado viernes, ¿qué hiciste, no? Y acá que dice 책을 읽고 밥을 먹었습니다. 책을 aquí como oración larga, ¿cómo sería? 책을 읽었습니다, ¿no? 습니다. ¿Qué más? 밥을 먹었습니다. Bueno, estas son las dos oraciones separadas, ¿no? Y aquí la están juntando en una sola. ¿Con qué? Con el kurigu, ¿no? Con el kurigu. Entonces dice, ¿no? 책을 읽었습니다. 그리고 밥을 먹었습니다. Leí libro y comí. Esto de aquí, 밥을 먹었습니다, significa comí. Todo junto. Largo. Aunque 먹다 es el verbo comer, ¿no? 먹다. Y pap significa arroz. Pero es una expresión ya, que significa comí. ¿Ya? Entonces acá dice, leí libro y comí. Comí y leí libro. O sea, primero leyó y después comió. En este caso. Comí libro y leí. Bueno. Y aquí, ¿cómo sabes que esta oración está en pasado? Porque el último verbo lo convierte en pasado. Listo. Bueno. Aquí tenemos otro, ¿no? 지난 화요일에 뭐 했습니까? A ver, lea nuevamente. 지난 화요일에 뭐 했습니까? ¿Qué dice acá? 백화점에서 쇼핑을 하고 밥을 먹었습니다. Entonces, 지난 es pasado. 화요일 es martes. 뭐 했습니까? ¿Qué hiciste el martes pasado? 백화점에서 쇼핑을 하고 밥을 먹었습니다. 백화점 ya sabemos qué significa, ¿no? Que significa tienda de apartamentos. En la tienda, shopping을 하고, que significa hacer shopping, ¿no? Shopping. 밥을 먹었습니다, que significa comer, ¿no? Comí y hice shopping, ¿en dónde? En tienda de departamentos. Esa es la
traducción. A ver, traten de hacerme las oraciones completas aquí como tarea. ¿Cómo sería, no? Con la unión del kurigu, ¿no? Y vamos a verlo. Y aquí, esta es su tarea de ustedes. Bueno, no. En este caso lo vamos a hacer todo, ¿ya? Hoy, aquí dice onul, ¿no? Que significa hoy. Achim, ya hemos visto, ¿no? Hoy en la mañana, achimul amogosumnida. Nosotros ya hemos visto diré, la negación de los verbos, ¿no? En an y el chi. ¿No? Chi, anda. Y el an, ¿no? Cualquiera de las dos formas está bien. Así que pueden hacer también yo no comí. Yo no desayuné hoy en la mañana. Achin es mañana. Cuando ponemos mo con mokta, achimul, así. Achim. Aquí achimul mokta. ¿Qué significa? Desayunar, ¿ya? Eso escriban ahí, desayunar. Achimul mokta, desayunar. Y cuando está el verbo en negación, yo no desayuné hoy en la mañana. Entonces aquí que dice 오늘 아침을 먹지 않았습니다. Esa es otra forma, ¿te recuerdan del chi anda? Entonces el an va a recibir el pasado, 않았습니다. Y aquí 지난주에 어디 갔습니까? 지난주에 dice, ¿no? La semana pasada. 어디 es dónde, ¿te acuerdan? ¿O dónde? 갔습니까? ¿Dónde fuiste la semana pasada? ¿Qué pone? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Dónde fuiste la semana pasada? Y acá 저는 한국어 공부했어요. Yo coreano estudié. Yo estudié coreano, dice, ¿no? Muy bien, perdón. Yo estudié coreano. Bueno, esas son todas las diapositivas. Y espero que si tienen alguna duda me hagan saber. Y traten de traducirlo ustedes por ustedes mismos y tratar de hacer oraciones largas de coreano, así como los hemos mostrado acá, ¿no? Con kurigu y acá, así. Bueno, ha sido la clase 7 y acabado aquí. Voy a ver si encuentro más para poder hacerlo, ¿no? Porque en páginas web ni nada por el estilo podía ver algo interesante. Bueno, 안녕히 가세요. ¿Te recuerdas? 안녕히 가세요, 안녕히 주무세요. No, 안녕히 계세요, 주무세요 y todas esas cosas que vamos a aprender después. Que ya hemos aprendido también. Cuídense y tengan un buen fin de semana porque tenemos viernes ya. Ya viene el fin de semana. ¿Qué estoy diciendo? Mañana.